Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Revista de Prensa este lunes 22 de noviembre, donde tenemos que hablar de varias cuestiones, cuestiones centradas en urbanismo. Por ejemplo, la ley del suelo, que va a cambiar, y eso va a permitir que se agilicen los proyectos donde estén involucradas nuevas diferentes administraciones. Algo muy importante, porque va a permitir que, bueno, pues determinadas obras que se encuentran paradas pues vayan a tener un avance correspondiente, sin ir más lejos, pues la urbanización que va a existir y que se va a dar y que ya va a poder tener una mayor agilización en Palmas Altas. También tenemos que hablar de urbanismo, de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, que ha adjudicado más de 180 millones en licencias desde 2015, y esto se debe gracias a la agilización de esos trámites y también la implantación de la ventanilla única, que ha hecho que el volumen de negocios de las obras pues vaya en incremento ostensible. También tenemos que hablar de los desplazamientos en bicicletas, que vuelven a tener los números de antes de la pandemia de 2019, y las principales arterias de la ciudad pues se están llenando también de pues esos ciclistas que acompañan el devenir del día a día, y sobre todo pues obviamente también para utilizarlos en sus trayectos tanto de universidades como de jornadas laborales, de trabajo. También hablaremos del Congreso del PP, que ha tenido lugar en Granada este fin de semana, donde Casado le ha mandado un claro mensaje a Isabel Ayuso, y hablaremos también de este apartado, como también lo haremos de que Andalucía está a la cabeza de los maltratadores controlados con pulseras electrónicas, y es que la comunidad autónoma ha registrado 953 nuevas pulseras en el mes de septiembre, y ampliaremos esa información posteriormente, pero ahora vamos a centrarnos en el repaso a las portadas, a las cabeceras de nuestros periódicos de la ciudad, y empezamos con la de ABC de Sevilla, que, como vemos en su portada, titulan con Casado clama contra las megalomanías en las luchas internas del PP. También el Betis asalta el Martínez Valero y acaba con el bache de resultados. Pasamos también a la portada de Diario de Sevilla, que arranca también con ese congreso del PP. Moreno defiende un PP andaluz centrado como activo electoral. El presidente sale reforzado del Congreso en vísperas del reveses parlamentarios, y Pablo Casado alerta contra los solistas y las megalomanías en la organización. El Betis recupera la senda ganadora. Igualmente pasamos al diario 20 Minutos. Casado da todo su apoyo a Moreno. El camino a Moncloa pasa por San Telmo. Los menores, también titula 20 Minutos, los menores de 30 años ya cobran 2.000 euros menos al año que los nuevos jubilados. Y en cuanto al coronavirus, Andalucía comienza hoy la vacunación con tercera dosis a mayores de 60 años y sanitarios. En la portada del Correo de Andalucía, en su versión web, Andalucía comienza a vacunar con tercera dosis a mayores de 60 años y a sanitarios. Este lunes se inicia esta fase de la vacunación contra el COVID, según anunció el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Igualmente, tenemos jabalíes campando a sus anchas por las calles de Alcalá de Guadaira, y ofertas de empleo para trabajar a largo plazo en Sevilla. Y por último, en la portada de Ion Sur, tenemos también esa alerta de la presencia de jabalíes en Alcalá de Guadaira y animales, que son animales muy peligrosos, campando a sus anchas por las calles del pueblo sevillano. También así será el puente que unirá a Coria del Río con Dos Hermanas, y detenido en Araal cuando robaba el catalizador de un coche. Esas son las portadas de los diarios sevillanos en el día de hoy. Nosotros tenemos que saludar ya a nuestro compañero Fermín Cabanillas, que nos va a acompañar en el día de hoy para repasar toda la actualidad de Sevilla. Fermín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Una actualidad que pasa por, sobre todo, cuestiones urbanísticas, en especial la ley del suelo, que cambia y va a permitir pues que esos informes sectoriales que tanto estaban retrasando los proyectos cuando se involucraban nuevas diferentes asociaciones o de administraciones, pues vaya cambiando y se pueda agilizar todo un poco más.
Sí, porque no hay cosa peor para una empresa que quiera hacer un edificio o quiera hacer una obra o una reforma que encontrarse con que tiene que hacer trámites en 2, 3, 4 administraciones. Primero, si tiene que hacer licencia de obra y pedir autorización ambiental integrada, esta palabrota tan manida, ¿no? Y después, imagínate si haces una obra en el centro de Sevilla o en el centro de Carmona y te encuentras restos arqueológicos. O sea, a partir de ahí los trámites son eternos. Sí es verdad que ya tenemos el ejemplo del Baix Giralda en Mateos Gago, que ya antes de empezar la obra ya tiene un arqueólogo allí supervisando, ¿no? Pero si esto sirve para que se agilice, para que la ventanilla única famosa sea efectiva, pues bienvenido sea. Sobre todo, por ejemplo, iniciativas o proyectos como los de Palmas Altas, que llevan para 2 años, van a poder tener una mayor agilización y se va a poder realizar, pues finalmente esa obra cuando diferentes administraciones tenían que dar esos informes, ¿no? Sí, además que se pongan de acuerdo las administraciones. Mira, lo de Palmas Altas es un ejemplo claro de descoordinación entre administraciones, porque la empresa de Palmas Altas, que tiene este nombre impronunciable que no recuerdo ahora, tenía una licencia de obra que tenía que cumplir en un trámite concreto y hizo la obra tan rápida que no hizo el Ayuntamiento de Sevilla el plan de tráfico para llegar a Palmas Altas. Recuerda cuando se inauguró, que creo que va a hacer ahora su segundo año en estos días, los atascos eran kilométricos, pero era porque no se había actuado coordinado. Ahora ya esto no debe pasar, o sea, si vas a hacer un centro comercial, ya directamente, y si hay que hacer un carril para llegar, va a ir todo coordinado. A ver si es verdad, porque luego chocamos contra la administración propiamente dicha. No, sobre todo el tema de los atascos es un problema y, Sí. y solucionar ese tipo de cosas es una de las cuestiones principales, creo yo, que debe de ser para el consistorio. Habida cuenta que aquí en nada se produce un atasco, en nada se produce pues esas colas kilométricas en arterias principales, por ejemplo, en la que nos encontramos, la Avenida de la Palmera, también, por ejemplo, la confluencia de la Avenida de las Razas, la unión con Palmas Altas, todo ese tipo de cosas. Dentro de la reurbanización que se tiene que hacer, se tiene que tener en cuenta. Se debería tener en cuenta, pero fíjate, por ejemplo, que una de las cosas que hemos comentado en los titulares hoy es cómo va a ser el puente que va a unir Coria del Río con Dos Hermanas. Que lo correcto sería decir el hipotético puente, porque ese puente solamente se va a realizar si se ponen de acuerdo nuestros políticos para saber si se hacen túneles en la S40 o se permite hacer ese puente, que a lo rápido estaría listo en 2030 y poco. Entonces, si se ponen de acuerdo nuestros políticos, primero que solucionen cosas, porque Sevilla tiene un grave problema, que hemos dicho muchas veces, es que Sevilla no tiene un nudo de carreteras que libere el centro de la ciudad, tiene un círculo que la rodea. De modo que si pasa como la semana pasada, que hay un camión que tiene un accidente y se atraviesa en la S40 a la altura de Camas, todo el tráfico de la ciudad se ve afectado. Es que parece de risa, pero esto afecta al tráfico en la salida de Alcalá de Guadaira, a la entrada de la Ciudad Deportiva de Sevilla. O sea, todo se provoca un atasco que parece que nadie quiere solucionar a corto plazo, porque todavía estamos discutiendo si túneles o si puentes en la S40, ya del metro ni te cuento, vamos. Este cambio en la ley del suelo también va en consonancia con otra noticia en cuanto al cambio también y la adjudicación que se está produciendo en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, con esa concesión de más de 180 millones en licencia desde 2015 y es algo obviamente que va al hilo de cuestiones también que requieren esa, digamos, agilización en determinados papeleos, ¿no? Va en consonancia una noticia con la otra, sí, y es algo positivo, porque obviamente no se puede agilizar un proyecto si no hay estos dos tipos de cosas, ¿no? Primero la adjudicación de licencias y sobre todo pues también que se puedan dar luz verde de determinadas administraciones. Y sobre todo porque ahí en su día se hizo un trámite que era la licencia provisional, por lo cual tú ibas al ayuntamiento, pedías tu licencia de obra y mientras te la concedían o no, podías empezar a edificar con un permiso provisional. Son 180 millones de euros, que parece mucho, pero no es tanto, sobre todo porque 2020 prácticamente con la pandemia, con el confinamiento, no hubo nuevas licencias de obra, la construcción pegó un bajonazo impresionante. Y hay que recordar, mira, estamos viendo Metro Bacesa, que es el nuevo barrio de Sevilla, como decía cuando se presentó. Eso se ha llevado una buena parte de esos 180 millones de euros. El Sánchez Pizjuán está en obra, el centro comercial Los Arcos se ha ampliado. Y bueno, luego las pequeñas calles, las pequeñas obras. Este edificio en el que estamos está ahora mismo en el Bien Plaza también, su parte de arriba, para decentar para la hostelería también. Correcto, o sea que hay. Quiero decir que solamente esas obras se llevan una parte de esos 180 millones de euros, que no es tanto. Yo no recuerdo ahora mismo cuál es el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla,
pero la cara B del asunto es que hay que agilizar las obras. O sea que cuando una empresa o un propietario dice quiero hacer una obra, no puede esperar meses a que le den permiso. Yo tengo también varios conocidos empresarios que han tenido que vender esa obra que tenían paralizada porque era insostenible. Sí. Sobre todo en cuanto a edificios dentro del centro de Sevilla. Martínez Montañés es una calle que tiene muchísimos edificios a la espera de que se hagan y de que se den esas licencias, y la prórroga del papeleo pues hace que sea inviable. Es terrible, lo del papeleo en este país es terrible cuando además existe una oficina única tal que dice que si te ponen una multa en Sevilla, te coges de camino y te das cuenta, llegando a Teruel, tú puedes pagar esa multa en un ayuntamiento de 200 habitantes de Teruel. Si la oficina única realmente funcionara, ese sería el ejemplo, ¿no? Pero es terrible, es que hay gente que se aburre, como dice, o que subcontratan la obra o que la venden, sí, porque se aburren de echar papeles y de que le contesten. La administración es muy tediosa, muy tediosa. Obviamente, esa ventanilla única, lo que estamos leyendo, ¿no?, de la Agencia de Urbanismo, esa ventanilla única y sobre todo pues la agilización de papeleo va a ayudar muchísimo, y estamos hablando de que ahora Sevilla pues va a volcarse, y se está volcando todo en el sector turístico. Es algo que va a ayudar muchísimo de cara también a que bueno, se puedan agilizar, por ejemplo, lo estamos viendo, el número de hoteles que está creciendo muchísimo en el centro de Sevilla. Y gente que tenía una casa que ha heredado o un piso que lo está convirtiendo en un apartamento turístico. Correcto. Está aumentando muchísimo esa demanda de los apartamentos turísticos, y claro, si tú tienes un apartamento turístico en la calle, no sé, en Mateos Gago, en Alemanes, una casa que ha heredado tus padres, y haces una obra y descubres una ánfora romana, pues claro, eso paraliza todo. Entonces, lo ideal sería pedir una licencia de obra. Mire usted, voy a hacer una obra en la calle Francos, seguramente va a salir una ánfora, un resto romano o mozárabe, y que ya el ayuntamiento tenga previsto que tiene que haber un arqueólogo y que ya esté todo, y que alguien no se aburra haciendo un papeleo. Es que es terrible. Cada vez que hay que ir a la administración a echar cualquier papel, cada vez que te mandan de una ventanilla a otra, es tremendo. Cuando, repito, en España existe una ventanilla única que hace que, si tú quieres hacer una licencia de obras en tu pueblo y estás en otro, puedas pedirla en cualquier pueblo, y a través de la ventanilla única se agiliza. También tenemos que hablar del incremento que ya experimenta el carril bici, que vuelve a estar a los mismos niveles que antes de la pandemia, de 2019, y es algo también positivo, la controversia que trajo en su día el carril bici y lo utilizado que está siendo ahora mismo, ¿verdad, Fermín? Somos muy de controversia, de todas formas. Una de las cosas que hemos hablado aquí es que habría pasado si hubiese habido redes sociales cuando se hizo peatonal el Paso de la Constitución. Correcto. Recuerdo un debate tremendo en aquella época, ¿no? Y quién se imagina ahora coches por esa avenida, ¿no? Recordemos que Sevilla es una ciudad plana, el carril bici es ejemplo a nivel nacional, y todo lo que sea quitar tubos de escape de una ciudad es buena noticia. Sí es verdad que habría que ampliarlo un poco más, habría que dar facilidades, y también hay que acabar con el paisaje, ahora ya no de las bicis, de los patinetes en cualquier sitio. Ahí se ha puesto duro el ayuntamiento y está bien con las empresas para que habiliten estacionamientos claros y no se conviertan en un obstáculo. Sí que es verdad, porque parecía, ya no solamente eran los obstáculos, sino también la imagen que daba la ciudad de patinetes tirados por el suelo literalmente, y el tener un habitáculo, sobre todo un aparcamiento para que puedan depositar los usuarios el patinete, es algo que está muy bien, y creo que corresponde a la imagen que tiene que dar Sevilla, ¿no? Es que debe ser así, o sea, si queremos... Sevilla es una ciudad relativamente contaminada, eso no se le escapa a nadie, porque, en fin, es una ciudad industrial en algunos aspectos, y sobre todo los alrededores tienen industrias de mucho tamaño y de mucho peso. Pero esta es la imagen que debería tener una ciudad, ¿no? Cuando yo, que voy mucho a trabajar a Diputación y veo el carril bici que llega hasta allí, veo cómo se habilita y lo fácil que es para el tráfico. O sea, teniendo una bicicleta o un patinete en la mano, el coche debe quedarse para ir el fin de semana a la sierra. Y es que fíjate, Fermín, por este orden, Ramón y Cajal, Paseo Marqués de Contadero y Avenida Alcalde Luis Uruñuela son las vías más transitadas por el carril bici, que obviamente los sevillanos también creo que a raíz de la pandemia y sobre todo el miedo a meterse en el autobús ha hecho que sea una explosión pues, de los usuarios utilizando ese carril bici, habida cuenta que no solamente lo utilizan universitarios, con el servicio del Ayuntamiento de Sevilla con Sevibici, sino también muchísimas personas para ir a trabajar, para desplazarse a su puesto de trabajo. Y hay mucha gente que baja de los Alarafes en metro. Yo veo mucha gente en el metro con la bici plegable o con el patinete, que se bajan en cualquier estación y luego completan su trayecto en
con este sistema. Es una buena noticia. Todo lo que hagas poco, ¿eh? Y si realmente se quiere hacer ese plan llamado Sevilla Respira, que es muy ambicioso, pues a lo mejor hay que ser valiente. Es decir, ya por esta calle solo pasan bicicletas o coches eléctricos. Lo hemos visto no solamente en la avenida de la Constitución, sino también en determinadas calles importantes de Triana, donde los comerciantes al principio se quejaban y donde ahora mismo tanto vecinos y comerciantes están encantados con la situación que están viviendo, ¿no? Si tienes una buena zona para dejar el coche fuera, es lo ideal. O sea, una calle peatonal atrae mucho más negocio a los comercios que una calle con coches. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque la gente está tranquilamente sentada en el velador, no tiene problema, no le va a molestar un coche, no tiene problema de peligro de que la atropellen. Y eso es así. Siempre hay un debate. Es una molestia también, ¿no? Porque durante un tiempo estás en obra y tienes que aguantar ladrillos y máquinas en la puerta. Pero es una ventaja que yo creo que poco a poco el centro, o en su día se hizo una prueba para ver si se peatonalizaba la calle Betis. O sea, la calle Betis va a ser peatonal en 2-3 años como mucho, y eso supongo que la gente allí está mentalizada. Totalmente. Tenemos que cambiar también de noticias. Nos centramos en el Congreso del PP que ha tenido lugar este fin de semana en Granada, donde Pablo Casado le ha mandado un claro mensaje a Isabel Ayuso y donde también Juanma Moreno ha salido reforzado de este Congreso. Y yo creo que ha quedado claro el pequeño debate que hay dentro del PP en cuanto a Pablo Casado e Isabel Ayuso, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo agradecería, mira, nos hemos quedado todos los periodistas con la palabra megalomanía, es esta que pronunció ayer Pablo Casado en su discurso. Yo agradecería que los políticos fuesen directos y que ayer Pablo Casado, por ejemplo, dijese, mira, allí, en el Granada, ¿no? Mira, Isabel, no me toques más las narices. No sé, una frase así concreta, ¿no? que dé juego. Que dé juego, porque aquí estamos hablando de una persona que hace 2 años nadie la conocía, una persona que además tiene una formación, o sea, no tiene máster, no tiene estos doctorados raros, es periodista, licenciada en periodismo, y que de pronto, por lo que sea, pues se ha convertido en la política más conocida de este país, y es la presidenta de una comunidad. Entonces, ¿por qué molesta que Isabel Díaz Ayuso quiera ser una lideresa del PP? Es un misterio, ¿eh? Para mí es un misterio totalmente. Yo lo que creo, fíjate lo que te digo, es que es peligroso, cuanto menos peligroso, que una política ascienda tan rápido y sea tan conocida, tomando medidas cuanto menos polémicas. Sí, porque ella además, bueno, ella ha sabido, es decir, los políticos saben perfectamente medir los tiempos para saber qué hacer. ¿Cómo ha ganado titulares hoy Vox en Andalucía? Diciendo que va a recurrir a la Junta, que va a recurrir a tribunales si la Junta impone el pasaporte sanitario. Vox creerá más o menos en esa propuesta, pero sabe cómo ganar titulares. Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia sabía cómo ganar titulares, pero es que si vas por Madrid, que yo he ido un par de veces en el último mes, la gente, los hosteleros, los bares están encantados con la presidenta de la comunidad. Totalmente. Sin ir a un análisis más profundo. Es decir, ¿el análisis cuál es? ¿A mí me ha venido bien? Yo estoy contento. Por eso te decía lo de polémicas. Sí. ¿No? Por eso digo que cuando aquí en Andalucía cerrábamos los bares a las 10 de la noche, en Madrid estaban a las 12 de la noche abiertos. Entonces, se ha ido ganando titulares en pandemia, y más claro, si ella fuera la presidenta de la comunidad de La Rioja, nadie la conocería, pero es que Madrid siempre acapara titulares. Hoy esta mañana el titular en los informativos en Mediaset, A3 Media, que he estado viendo, era «Puede nevar en Madrid». Aparte que hay 52 provincias más, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo un misterio. ¿Por qué molestaba a Susana Díaz al PSOE? ¿Por qué molesta Isabel Díaz Ayuso al PP? Para mí es un misterio ese tipo de cosas. A ver, los varones, están por detrás, pero obviamente ahora mismo el que manda y el que tiene respaldo es Casado y ve peligrar. Yo creo que esa es la razón, ve peligrar en cuanto a la opinión pública su posición de líder, y es lo que pasa, literalmente. Para mí no hay otra explicación, ¿eh? Sí, aparte que Juanma Moreno diseñó un congreso en Andalucía muy, repito la palabra antes, muy de tocar las narices a Casado. O sea, se ha llevado a Juan Marín, se ha llevado a Díaz Ayuso. En fin, Teodoro García Gea estuvo muy suave para que García Gea en sus discursos, y Juanma llegó ya con todos los pescados vendidos y soltó esa frase que, por mucho que lo diga, él no soporta a Díaz Ayuso porque además lo que puede pasar con Díaz Ayuso es tan sencillo como que ascienda tanto en las encuestas que se abre un debate dentro de año y medio, cuando haya elecciones generales, que se abra un debate que diga, oiga, ¿y si la candidata de la presidencia del gobierno tiene que ser Díaz Ayuso y no Pablo Casado? A ver, si se hiciera un sondeo en el día de hoy, sí, yo creo que Casado, no sé si perdería, pero sí que estaría muy igualada la cosa. Si se hace un sondeo y se iguala la cosa, es para que Casado no la licie, porque, repito, es la presidenta de una comunidad autónoma. Y tiene un carisma
que yo ahora mismo no sabría compararlo, quizá con el de Felipe González cuando llegó en 1982 a la presidencia del gobierno. Isabel Díaz Ayuso tiene un carisma terrible, sin analizar su política, que esa es otra. Sí, sí, no, y obviamente ha crecido muchísimo ese carisma que tú dices en el mundo hostelero y hotelero, que obviamente tiene también aquí en Sevilla muchísima representación, tiene en Andalucía muchísima representación, y bueno, que vamos a hablar de España, que es un país turístico por naturaleza. Por eso, y está viendo cómo le ha ido y lo bien que hablan los hosteleros y hoteleros de Madrid, de Isabel Ayuso, y obviamente ese megáfono es muy grande. Sí, ahí Casado tiene un problema, pero no debería ser un problema, quiero decir, los partidos políticos deberían tener un debate interno que fuera qué es lo que más nos conviene a los ciudadanos, que sea Díaz Ayuso la candidata, bueno, pues vamos a ello. Pero no, este país se resiste a tener una candidata mujer a presidenta del gobierno. Está Yolanda Díaz a ver si da el paso, pero el Partido Popular, por lo que sea, se resiste a que una mujer encabece su cartel. Y yo creo que ese debate existe y se va a acrecentar, según pasen los tiempos y según Pedro Sánchez vaya aprobando presupuestos y se cumplan los 4 años de mandato, cuando queden un año para las elecciones, el debate va a aumentar, porque Díaz Ayuso va a seguir ganando popularidad y Pablo Casado seguirá ganando puntos, el Partido Popular, no él. Así que el debate va a estar interesante. Cambiamos también de noticia. Una noticia que aparece también en la portada de ionsur.com, Andalucía a la cabeza de maltratadores controlados con pulseras telemáticas, Fermín. Hombre, tiene dos lecturas esto. Es una buena noticia en el sentido que hay casi 1000 maltratadores que están controlados por esas pulseras telemáticas que emiten una señal en tiempo real a la policía si se acerca menos de la distancia de seguridad que marca el juez. Y la lectura negativa es que hay más de 1000 personas que ha habido que controlar con este método, porque si no, no la controlas. Es terrible. Las cifras de violencia machista en España, afortunadamente este año están, creo que 2-3 puntos por debajo del año pasado, afortunadamente entre comillas. Sí. En Andalucía llevamos 7 muertas este año, pero a mí particularmente me intranquiliza como ciudadano que haya 1000 personas, supongo que son 1000 hombres, la verdad es que teníamos que mirar el dato, que haya habido que ponerle una pulsera porque sencillamente no se fía la policía de que se vaya a acercar a la persona a la que ha amenazado de muerte. O sea, me parece de un decimonónico terrible, ¿no? Lo que tú decías, por un lado es algo positivo porque bueno, vamos a tener una seguridad en cuanto a esas personas que lo necesitan, pero también habría que mirárnoslo como sociedad qué es lo que está ocurriendo. Sí, las pulseras son muy eficaces, es decir, es un sistema magnífico, está controlado con un sistema telemático hacia la mujer. Si se la quita el maltratador, la policía acude porque rápidamente se activa, y si se acerca también. Entonces, que haya que ir a estos métodos, cuando además esto debería ser algo que a ti te pone la policía delante, se te pone un policía delante y te dice no te acerques a esta mujer, y eso debería ser ya para ti. Correcto. Debería ser, es decir, estamos perdiendo el respeto también a la placa policial. Entonces, pues, hay gente que le hay que ponerle una pulsera para que no se acerque a otra persona. Es tremendo, ¿no? Correcto. Y también tenemos que celebrar que en el día de hoy, por ejemplo, Andalucía comienza a vacunar con tercera dosis a personas mayores de 60 años y también a los sanitarios. Es algo muy positivo y que tenemos que seguir, obviamente, teniendo muy en cuenta que esto nos ha ido, que siga aquí y que tenemos que tomar las medidas correspondientes, y esa tercera dosis, pues, es una de ellas, ¿no? Sí, porque cada día sube un puntito o dos Correcto. El porcentaje de casos. Es verdad que no está yendo tanta gente al hospital, es verdad que no está yendo tanta gente a la UCI, y eso es debido a que estamos poniendo los bracitos para que nos pinchen. Es decir, por muchas variantes de virus que hay y demás, a lo mejor tú y yo ahora mismo estamos infectados de COVID hace una semana y no lo sabemos porque estamos vacunados. Entonces, vamos a poner el bracito, pero claro, si no, el problema es que no hay unidad política en torno al asunto, y ya digo, Vox hoy ha anunciado que va a ir a los tribunales y la Junta exige el pasaporte sanitario para acudir a bares o eventos culturales. En fin. Yo es que hay cosas que no entiendo. Yo, por ejemplo, prefiero un pasaporte sanitario a restricciones. Lo preferimos cualquiera, y más si tenemos niños pequeños y personas mayores en casa. Pero, no sé, nos hemos dedicado a ir contra la ciencia. Es terrible, ¿no? Y sobre todo las redes sociales se han llenado de científicos que están ahí dando cada uno su opinión, cuando los periodistas deberíamos ser periodistas, los albañiles albañiles y los médicos médicos. Y si el médico te está diciendo... Es decir, nunca hemos discutido si le ponemos a nuestro hijo la vacuna contra la rubeola o si nos ponemos la vacuna contra la gripe. De pronto estamos discutiendo si hay que ponerse una vacuna contra un virus que ha matado a más de 5 millones de personas en el mundo. Es terrible, ¿no? Y estamos hablando de que Europa, fíjate cómo está, Fermín, y nosotros podemos sacar pecho por, sobre todo, la gran afluencia de público que ha tenido para recibir esas vacunas, donde Andalucía está en el 80% de personas vacunadas, que es un logro tremendo.
y estamos viendo que Austria, por ejemplo, se va a cerrar. Sí, los austríacos hoy no pueden salir de casa, están igual que nosotros en marzo. O sea, en Andalucía podemos sacar pecho con nuestra sanidad, con nuestras batas blancas, con nuestros médicos y con la sociedad en general, que ha respondido mayoritariamente a poner el brazo. Y negacionismo, no tengo el dato ahora mismo, pero está muy bajito, muy bajito. Bueno, Fermín, pues nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te esperamos la semana que viene. Un saludo. Así será, hasta luego. Hasta luego. Y nosotros, pues lo dicho, cerramos ya nuestra revista de prensa. Mañana habrá otro día, otra revista de prensa con toda la actualidad de las portadas de nuestros periódicos. Nosotros nos marchamos. Que tengan un feliz día. Hasta luego.